En marzo de 2023, un video de apenas 43 segundos comenzó a circular en foros clandestinos de Internet. Las imágenes mostraban algo que nunca debió ser filmado, algo que el gobierno de México ordenó borrar de todos los servidores oficiales en menos de 6 horas. Pero ya era tarde, alguien había guardado una copia. Y lo que ese dron captó en la frontera entre Sonora y Arizona no solo reabrió un caso olvidado de 1987, sino que reveló una verdad tan perturbadora que las autoridades prefirieron silenciarla antes que explicarla. Si quieres conocer historias que desafían lo oficial, suscríbete a Ecos del Silencio y activa la campanita, porque lo que estás por escuchar podría cambiar tu manera de ver la frontera para siempre. Todo comenzó con un proyecto rutinario. La empresa de seguridad privada Halcón Norte había sido contratada por el gobierno mexicano para mapear zonas de tráfico ilegal en el desierto de Sonora, específicamente en un tramo de 120 kilómetros entre Agua Prieta y Naco. El equipo estaba compuesto por 6 operadores de drones, todos ellos exmilitares con años de experiencia en vigilancia aérea. Entre ellos estaba Marcos Villalobos, un hombre de 42 años, veterano de la Secretaría de Marina, conocido por su meticulosidad y su capacidad para detectar patrones irregulares en el terreno. Marcos llevaba 3 meses sobrevolando esa región sin encontrar nada fuera de lo común. Algunos cruces nocturnos, vehículos abandonados, campamentos improvisados. Nada que justificara una alarma mayor. Pero el 14 de marzo, todo cambió. Eran las 5:40 de la tarde, cuando Marcos desplegó su dron DJI Matrice 300 desde una posición elevada cerca del poblado de Cananea. El sol comenzaba a descender, tiñendo el desierto de tonos naranjas y violetas. La misión era simple: revisar un cañón poco transitado conocido localmente como El Silbido, llamado así porque el viento producía un sonido agudo al pasar entre sus formaciones rocosas. Según los mapas oficiales, no había nada relevante en esa área. Ni caminos, ni asentamientos, ni siquiera vestigios arqueológicos registrados. Era, en teoría, un punto muerto. El dron ascendió hasta los 200 metros de altura y comenzó su recorrido programado. Marcos observaba las imágenes en tiempo real desde su monitor portátil, tomando notas ocasionales. Durante los primeros 15 minutos todo parecía normal: rocas, arbustos dispersos, la sombra alargada de los cerros. Pero a las 6:12 de la tarde, el sensor térmico del dron detectó una anomalía. Había una fuente de calor residual en el fondo del cañón, algo que no correspondía con la temperatura ambiente del desierto en esa hora. Marcos ajustó la cámara y descendió el dron a 100 metros. Lo que vio en la pantalla lo dejó paralizado. En medio de la nada, semienterrada entre rocas y arena, había una estructura metálica. No era un vehículo común, parecía una camioneta, pero estaba tan corroída y deformada que era difícil identificar la marca o el modelo. Lo más extraño era su posición. Estaba casi vertical, como si hubiera sido arrojada desde una gran altura. Alrededor del vehículo había objetos dispersos, piezas de tela descolorida, lo que parecían restos de mochilas, y algo que hizo que Marcos sintiera un escalofrío en la espalda: 3 siluetas rectangulares alineadas junto a la camioneta, cubiertas parcialmente por tierra y piedras. Eran demasiado uniformes para ser naturales, demasiado deliberadas. Marcos grabó durante 2 minutos completos, capturando cada ángulo posible. Luego ascendió el dron y regresó a la base. Cuando mostró las imágenes a su supervisor, la reacción fue inmediata. En menos de 1 hora, el video fue clasificado como material sensible y enviado a la Fiscalía General de la República. Marcos recibió la orden de no hablar del hallazgo con nadie, ni siquiera con sus compañeros de equipo.
Le dijeron que era un asunto de seguridad nacional, que pronto recibirían instrucciones, pero algo en el tono de voz de su supervisor le hizo entender que acababa de descubrir algo que iba mucho más allá de un simple accidente en el desierto. Esa misma noche, Marcos no pudo dormir. Revisó una y otra vez las imágenes en su computadora personal, donde había guardado una copia del video antes de entregarlo. Amplió cada fotograma, buscando detalles que pudieran darle pistas sobre lo que había encontrado. Fue entonces cuando notó algo que había pasado por alto en la primera revisión. En una de las tomas, justo al lado de una de las siluetas rectangulares, había algo metálico que reflejaba la luz del sol. Parecía una placa. Marcos ajustó el contraste y el brillo de la imagen, y entonces lo vio. Un nombre grabado en letras apenas legibles. Fernando Salazar, 1987. El corazón de Marcos comenzó a latir con fuerza. 1987, 36 años atrás. Abrió su navegador y comenzó a buscar en Internet cualquier referencia a ese nombre y ese año en la región de Sonora. No tuvo que buscar mucho. En menos de 10 minutos encontró un artículo de un periódico local de 1987, digitalizado y archivado en una biblioteca virtual. El titular decía: 3 geólogos desaparecen en expedición al desierto de Sonora. El artículo mencionaba a Fernando Salazar, ingeniero geólogo de 31 años, junto con sus colegas Adriana Ruiz y Javier Montemayor. Los 3 habían salido de Hermosillo el 8 de junio de 1987 en una camioneta Toyota Land Cruiser color blanca, rumbo a una zona montañosa para realizar estudios de suelo. Nunca regresaron. La búsqueda oficial duró 3 semanas. Se desplegaron helicópteros, equipos de rastreo, voluntarios locales, pero el desierto de Sonora es vasto e implacable. Las autoridades concluyeron que probablemente habían tenido un accidente en alguna zona de difícil acceso, que sus cuerpos habían sido arrastrados por las lluvias estacionales o consumidos por la fauna salvaje. El caso se cerró sin resolverse. Las familias nunca tuvieron respuestas, nunca hubo un entierro, solo la ausencia, el vacío. Y ahora, 36 años después, un dron había encontrado lo que parecían ser sus restos en el fondo de un cañón que, según los registros oficiales, nunca fue explorado durante la búsqueda original. Marcos imprimió el artículo y lo guardó en un sobre Manila. Sabía que estaba pisando terreno peligroso. Si las autoridades habían clasificado el video como sensible, era porque había algo más en juego, algo que no querían que saliera a la luz. Pero también sabía que las familias de esos 3 geólogos merecían saber la verdad. Merecían cerrar ese capítulo de sus vidas después de más de 3 décadas de incertidumbre. Al día siguiente, Marcos tomó una decisión que cambiaría todo. Decidió investigar por su cuenta. Para entender lo que realmente sucedió en 1987, es necesario regresar a ese verano caluroso en Hermosillo, capital del estado de Sonora. Fernando Salazar, Adriana Ruiz y Javier Montemayor eran parte de un equipo de investigación geológica de la Universidad de Sonora. Los 3 habían trabajado juntos durante 5 años, realizando estudios de minerales y formaciones rocosas en distintas regiones del estado. Fernando era el líder del grupo, un hombre meticuloso y apasionado por su trabajo, conocido por su capacidad para leer el terreno como si fuera un libro abierto. Adriana, de 28 años, era la experta en cartografía y la encargada de documentar cada hallazgo con precisión científica. Javier, el más joven del equipo con apenas 26 años, era el especialista en muestras de suelo y análisis químico. En mayo de 1987, el equipo recibió un encargo inusual.
Una empresa minera privada llamada Minerales del Norte les había solicitado un estudio preliminar de una zona montañosa al noreste de Cananea, cerca de la frontera con Arizona. La compañía estaba interesada en evaluar el potencial de depósitos de cobre y molibdeno en el área. El contrato era generoso, 50,000 pesos mexicanos por un informe detallado que debía completarse en 3 semanas. Para un equipo universitario acostumbrado a presupuestos ajustados, era una oportunidad que no podían rechazar. Firmaron el contrato el 22 de mayo y comenzaron a preparar la expedición de inmediato. Pero desde el principio hubo señales extrañas. El representante de Minerales del Norte, que les entregó el contrato, nunca les dio su nombre completo. Solo se presentó como el ingeniero Vargas y les entregó un sobre con mapas topográficos que, según él, habían sido elaborados por la propia compañía. Cuando Fernando revisó los mapas, notó algo peculiar. Las coordenadas indicadas no coincidían exactamente con ninguna formación montañosa conocida en los registros oficiales. Era como si la zona estuviera deliberadamente desplazada en los mapas comerciales. Fernando le preguntó al ingeniero Vargas sobre esta discrepancia, pero el hombre se limitó a sonreír y decir: «Por eso los contratamos a ustedes, para que nos digan qué hay realmente ahí». Los días previos a la expedición, Fernando comenzó a comportarse de manera diferente. Su esposa, Claudia Salazar, recordaría años después en una entrevista que nunca fue publicada que Fernando parecía preocupado, pero también extrañamente entusiasmado. Una noche, 3 días antes de partir, él le mostró uno de los mapas y le señaló un punto específico. «Mira esto», le dijo. «Si estas coordenadas son correctas, esta formación no debería existir según la geología conocida de la región. Es como si hubiera algo que no está en los libros». Claudia le preguntó si eso era peligroso. Fernando se encogió de hombros y respondió: «No lo sé, pero es exactamente el tipo de misterio que me hizo estudiar geología». El 8 de junio de 1987, a las 6 de la mañana, Fernando, Adriana y Javier cargaron su camioneta Toyota Land Cruiser con equipo de campo. Martillos geológicos, brújulas, GPS portátil, cámaras fotográficas, tiendas de campaña, provisiones para 10 días y 20 litros de agua. Fernando dejó un itinerario detallado con Claudia. Planeaban llegar a la zona de estudio en la tarde del 8 de junio, establecer un campamento base y comenzar las exploraciones el 9 de junio. Según el plan, regresarían a Hermosillo el 18 de junio. Claudia los vio partir desde la ventana de su casa. Recuerda que Fernando le lanzó un beso y le gritó: «Nos vemos en 10 días con una historia increíble para contar». Fue la última vez que lo vio con vida. Durante los primeros días, todo parecía ir según lo planeado. Fernando llamó a Claudia desde un teléfono público en Cananea la noche del 8 de junio para confirmar que habían llegado bien y que establecerían el campamento al día siguiente. La comunicación era mala, llena de estática, pero Claudia pudo escuchar que Fernando sonaba emocionado. «El terreno es más extraño de lo que pensábamos», le dijo. «Mañana empezamos a tomar muestras». Esa fue la última comunicación que tuvieron. A partir del 9 de junio, el silencio se volvió absoluto. El 19 de junio, cuando el equipo no regresó en la fecha prevista, Claudia comenzó a preocuparse. Llamó a la Universidad de Sonora, pero nadie tenía información. Contactó a la empresa Minerales del Norte, pero el número que aparecía en el contrato estaba desconectado. Fue entonces cuando se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. El 20 de junio presentó una denuncia formal ante la policía estatal. Las autoridades iniciaron la búsqueda el 21 de junio, casi 2 semanas después de que el equipo hubiera partido. Los equipos de búsqueda se desplegaron en la región que Fernando había indicado en su itinerario,
pero el área era vasta y el terreno extremadamente difícil. Había cañones profundos, formaciones rocosas inestables y temperaturas que superaban los 40 grados durante el día. Los helicópteros sobrevolaron la zona durante días, pero no encontraron rastro de la camioneta blanca ni del campamento. Los rastreadores a pie exploraron los caminos principales y algunos senderos secundarios, pero tampoco hallaron pistas. Era como si los 3 geólogos se hubieran esfumado del mapa. El 28 de junio, los equipos de búsqueda encontraron algo. En un camino de terracería, a unos 15 kilómetros al sur de donde se suponía que debía estar el campamento, hallaron huellas de neumáticos que coincidían con el modelo de la camioneta de Fernando. Las huellas se adentraban hacia el este, directo al corazón del desierto, pero se perdían después de 2 kilómetros en un lecho de roca sólida. No había más rastros, ningún objeto abandonado, ninguna señal de que hubieran pasado por ahí. Los investigadores tomaron fotografías de las huellas y registraron las coordenadas, pero no pudieron avanzar más. El terreno se volvía demasiado peligroso. Durante las siguientes 2 semanas, la búsqueda continuó con menos intensidad. Las familias de los 3 geólogos contrataron rastreadores privados, ofrecieron recompensas, distribuyeron volantes con fotografías, pero el desierto guardaba su secreto. El 12 de julio de 1987, las autoridades declararon oficialmente que Fernando Salazar, Adriana Ruiz y Javier Montemayor estaban desaparecidos en circunstancias que sugerían un accidente fatal. No había evidencia de crimen, no había sospechosos, solo la inmensidad del desierto y el silencio, pero hubo algo que nunca se incluyó en el informe oficial. Uno de los rastreadores privados, un hombre llamado Esteban Ochoa, veterano conocedor del desierto de Sonora, le dijo a Claudia algo que ella nunca olvidaría. Esteban había encontrado, en una de sus exploraciones solitarias, un punto en el terreno donde las rocas parecían haber sido removidas deliberadamente. No era un fenómeno natural. Alguien había estado ahí, había movido piedras grandes, había excavado. Pero cuando Esteban regresó al día siguiente con equipo para investigar más a fondo, el lugar había sido cubierto nuevamente. Las rocas estaban en posiciones diferentes. La arena había sido rastrillada. Alguien más estaba vigilando esa zona. Alguien que no quería que se encontrara nada. Esteban le aconsejó a Claudia que dejara de buscar. Hay cosas en el desierto que es mejor no despertar, le dijo con una mirada seria. Su esposo encontró algo que no debía, y alguien se aseguró de que nunca saliera de ahí. Claudia no entendió completamente sus palabras en ese momento, pero años después, cuando el video del dron salió a la luz, recordó esa conversación. Y entonces todo comenzó a tener sentido. 36 años después, en marzo de 2023, Marcos Villalobos se enfrentaba a una decisión que podía costarle su carrera o algo peor. El video que había capturado con su dron seguía clasificado como material sensible y las autoridades le habían dejado claro que no debía hablar del asunto. Pero Marcos no podía ignorar lo que había visto. Esas 3 siluetas rectangulares junto a la camioneta no eran formaciones naturales, eran tumbas, y la placa con el nombre de Fernando Salazar era la prueba de que el caso de 1987 nunca había sido un simple accidente. Durante las siguientes 2 semanas, Marcos realizó su propia investigación en secreto. Contactó a Claudia Salazar a través de redes sociales, haciéndose pasar por un periodista independiente interesado en casos sin resolver. Claudia, ahora una mujer de 73 años, accedió a hablar con él por teléfono. Su voz temblaba al recordar los eventos de 1987, pero su memoria era sorprendentemente clara.
Le contó sobre la empresa Minerales del Norte, sobre el misterioso ingeniero Vargas, sobre los mapas con coordenadas incorrectas. Le habló también de Esteban Ochoa, el rastreador que había encontrado evidencia de que alguien había estado manipulando el sitio de búsqueda. Marcos tomó notas meticulosas de cada detalle. Luego buscó información sobre Minerales del Norte. Descubrió que la empresa había sido registrada en 1986 y disuelta apenas 6 meses después de la desaparición de los geólogos, en diciembre de 1987. No había registros de operaciones mineras reales. No había permisos de exploración. Era una empresa fantasma. ¿Pero para qué? ¿Qué estaban buscando realmente en esa zona del desierto? La respuesta llegó de una fuente inesperada. Un ex geólogo llamado Roberto Méndez, que había sido compañero de estudios de Fernando Salazar en la universidad, leyó un artículo en Internet sobre el hallazgo del dron y contactó a Marcos a través de un correo electrónico encriptado. Roberto le dijo que tenía información que nunca había compartido con nadie, por miedo a represalias. En 1987, poco antes de que Fernando aceptara el contrato con Minerales del Norte, Roberto y él habían tenido una conversación sobre rumores que circulaban en círculos académicos de geología. Rumores sobre un descubrimiento clasificado que el gobierno estadounidense había hecho en la década de 1950 cerca de la frontera con México. Una formación geológica anómala que emitía radiación de baja intensidad y que contenía minerales que no correspondían con ninguna composición conocida en la corteza terrestre. Según Roberto, Fernando estaba obsesionado con esos rumores. Creía que la formación podía estar relacionada con un meteorito antiguo o incluso con actividad volcánica subterránea no registrada. Cuando recibió el contrato de Minerales del Norte y vio las coordenadas, Fernando le dijo a Roberto que estaba seguro de que la empresa lo estaba enviando exactamente a esa zona. «Va a ser el descubrimiento de mi vida», le había dicho Fernando con los ojos brillantes de emoción. Roberto le advirtió que tuviera cuidado, que si realmente había algo clasificado ahí, podía meterse en problemas. Fernando se rió y le respondió: «¿Qué van a hacer? ¿Desaparecerme por encontrar rocas raras?». Marcos sintió un escalofrío al leer esas palabras. Fernando había bromeado sobre su propia desaparición sin saber que eso era exactamente lo que le ocurriría. Pero ¿quién tenía el poder para hacer desaparecer a 3 personas y mantenerlo en secreto durante más de 3 décadas? ¿El gobierno mexicano? ¿El estadounidense? ¿Una corporación privada con intereses en la región? La respuesta comenzó a revelarse cuando Marcos decidió hacer algo arriesgado. Contactó a un periodista de investigación llamado Héctor Navarro, conocido por su trabajo sobre corrupción gubernamental y casos de desapariciones forzadas. Marcos le envió una copia del video del dron, junto con toda la información que había recopilado. Héctor se tomó 3 días para verificar los datos. Luego llamó a Marcos y le dijo: «Esto es más grande de lo que imaginas. He estado investigando desapariciones en esa región desde hace años. No son los únicos. Entre 1975 y 1995, al menos 18 personas desaparecieron en un radio de 50 kilómetros alrededor de esas coordenadas. Todos eran científicos, geólogos, investigadores. Y todos estaban buscando lo mismo». Héctor le explicó que había documentado al menos 5 casos similares al de Fernando Salazar. En cada uno, las víctimas habían sido contratadas por empresas fantasma para realizar estudios en zonas específicas del desierto de Sonora. En cada uno, las búsquedas oficiales habían sido superficiales y los casos se habían cerrado sin resolverse. Y en cada uno, había evidencia de que alguien con recursos significativos estaba encubriendo algo. «Lo que tu dron encontró no es solo un accidente de 1987, le dijo Héctor. «Es la punta del iceberg.
Hay algo enterrado en ese desierto que alguien ha protegido durante décadas y están dispuestos a matar para mantenerlo en secreto. Marcos le preguntó qué debían hacer. Héctor le respondió que necesitaban más evidencia antes de publicar cualquier cosa. Necesitaban ir al sitio. Necesitaban documentar todo con sus propias cámaras. Y necesitaban hacerlo rápido, antes de que las autoridades limpiaran el área. Marcos aceptó. Sabía que estaba arriesgando su vida, pero también sabía que las familias de esas 18 personas merecían respuestas. Acordaron encontrarse en Cananea el 28 de marzo de 2023, pero 2 días antes de la fecha acordada, algo sucedió que cambió todo. El 26 de marzo, Marcos recibió una llamada en su teléfono personal desde un número bloqueado. Una voz masculina, calmada y profesional, le dijo: «Sabemos que tienes una copia del video. Sabemos que has estado investigando. Esto es una advertencia. Destruye todo lo que tienes y olvida lo que viste. Si no lo haces, las consecuencias serán severas, no solo para ti, también para tu familia». La llamada se cortó antes de que Marcos pudiera responder. Marcos sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Cómo sabían que tenía una copia del video? ¿Quién lo estaba vigilando? Miró por la ventana de su apartamento. La calle parecía normal, pero ahora cada sombra le parecía una amenaza. Cada vehículo estacionado, un espía. Llamó a Héctor y le contó sobre la amenaza. El periodista le dijo que no se sorprendía. Esto confirma que tocamos un nervio. Alguien muy poderoso está detrás de esto. Pero si nos detenemos ahora, habremos perdido nuestra única oportunidad de descubrir la verdad. Marcos pasó esa noche en vela, debatiéndose entre el miedo y la determinación. Pensó en su esposa, en sus 2 hijas. Pensó en Claudia Salazar, que había esperado 36 años por respuestas. Pensó en las otras familias que seguían sin saber qué había pasado con sus seres queridos. Al amanecer del 27 de marzo, tomó su decisión. Empacó su equipo, hizo una copia de seguridad del video en 3 lugares diferentes y condujo hacia Cananea. No iba a detenerse. No ahora que estaba tan cerca de la verdad. El 28 de marzo de 2023, Marcos Villalobos y Héctor Navarro se encontraron en un hotel discreto en las afueras de Cananea. Con ellos iba también un camarógrafo de confianza de Héctor, un hombre llamado Luis Paredes que había documentado zonas de conflicto en todo México. Los 3 revisaron el plan. Llegarían al cañón El Silbido al amanecer del 29 de marzo. Descenderían hasta el sitio donde estaba la camioneta. Documentarían todo lo que encontraran y saldrían antes del mediodía. Entrada y salida rápida, sin llamar la atención. Pero cuando salieron del hotel a las 4 de la mañana del 29 de marzo, notaron algo inquietante. Había un vehículo negro con vidrios polarizados estacionado al otro lado de la calle. Marcos lo había visto la noche anterior cuando llegó. Seguía ahí. No se movió cuando ellos arrancaron su camioneta, pero Marcos estaba seguro de que los estaban vigilando. Héctor le dijo que condujera con normalidad, que no demostrara que habían notado nada. Llegaron al punto de acceso al cañón cuando el cielo apenas comenzaba a aclararse. El lugar era remoto, accesible solo por un camino de terracería lleno de baches. Estacionaron la camioneta entre unas rocas para ocultarla de la carretera principal. Luego comenzaron el descenso. El cañón era más profundo de lo que parecía en las imágenes del dron. Las paredes rocosas se elevaban casi verticalmente a ambos lados, y el suelo estaba cubierto de piedras sueltas que hacían cada paso peligroso. Tardaron casi 2 horas en llegar al fondo. Y ahí estaba la camioneta Toyota Land Cruiser blanca, o lo que quedaba de ella. El vehículo estaba increíblemente deteriorado, cubierto de óxido y arena, pero aún era reconocible.
Estaba en posición casi vertical, como si hubiera caído desde gran altura, con el capó hundido contra una formación rocosa. Las ventanas estaban destrozadas, las puertas apenas colgaban de las bisagras. Luis comenzó a filmar de inmediato mientras Héctor tomaba fotografías desde todos los ángulos posibles. Marcos se acercó a las 3 siluetas rectangulares que había visto en el video del dron. Ahora, viéndolas de cerca, no había duda. Eran tumbas. Alguien había cavado en el suelo rocoso y había colocado piedras formando montículos rectangulares de aproximadamente 1,80 m de largo cada uno. En la primera tumba, parcialmente visible bajo la arena, estaba la placa metálica que Marcos había visto en el video. Fernando Salazar, 1987. En la segunda tumba había otra placa, más pequeña. Adriana Ruiz, 1987. Y en la tercera, Javier Montemayor, 1987. Héctor se arrodilló junto a las tumbas y tocó las placas con reverencia. «Alguien los enterró aquí», dijo en voz baja. Alguien sabía dónde estaban desde 1987 y nunca lo reportó. Marcos sintió una mezcla de rabia y tristeza. 36 años. Las familias habían sufrido durante 36 años sin saber qué había pasado. Y todo ese tiempo, los cuerpos habían estado aquí, en el fondo de este cañón olvidado. Pero lo más perturbador aún estaba por descubrirse. Cuando Luis movió su cámara hacia el interior de la camioneta, notó algo. Entre los asientos destrozados, medio enterrado en arena, había un cuaderno de campo. Luis lo señaló y Marcos se acercó con cuidado. Usó un palo para extraerlo sin tocarlo directamente. El cuaderno estaba en condiciones sorprendentemente buenas, protegido del clima extremo por haber estado dentro del vehículo. La cubierta de cuero estaba desgastada, pero intacta. En la primera página, escrito con tinta azul, decía: «Diario de campo, Expedición Cañón Norte, Fernando Salazar, junio 1987». Marcos abrió el cuaderno con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de anotaciones, diagramas, coordenadas. Fernando había documentado meticulosamente cada día de la expedición. Las primeras entradas eran técnicas, descripciones de formaciones rocosas, muestras de suelo, mediciones de radiación. Pero a medida que avanzaba en las páginas, el tono cambiaba. Las anotaciones se volvían más urgentes, más confusas. En la entrada del 11 de junio, Fernando había escrito: «Las lecturas no tienen sentido. La radiación aumenta a medida que nos acercamos a la formación central. No es natural. Adriana sugiere que regresemos, pero necesito ver qué hay en el centro. Mañana descendemos». La entrada del 12 de junio era aún más inquietante. «Lo encontramos. Dios mío, lo encontramos. No es un meteorito, no es una formación volcánica, es una estructura. Está enterrada a 20 metros de profundidad, pero podemos ver parte de ella a través de una fisura en la roca. Metálica, geométrica, imposible». Javier tomó muestras de la superficie. La composición es... no puedo explicarlo. No coincide con nada en la tabla periódica. Necesitamos equipo especializado. Mañana regresamos a Hermosillo para conseguir ayuda. Pero nunca regresaron a Hermosillo. La entrada del 13 de junio, escrita con letra temblorosa y manchas que parecían ser de sangre, decía: «Nos siguieron. Llegaron al amanecer. Hombres armados, sin identificación. Nos ordenaron entregar todas las muestras, todas las fotografías, todas las notas. Les dijimos que éramos solo geólogos, que estábamos haciendo un estudio de rutina. No nos creyeron, nos separaron, interrogaron a Javier durante horas. Cuando regresó, tenía la cara ensangrentada. Nos dijeron que habíamos visto algo que no debíamos ver, que nunca saldríamos de aquí. Adriana está llorando, Javier no habla. Yo no sé qué hacer. Si alguien encuentra este diario, por favor, digan a nuestras familias que lo sentimos, que intentamos hacer lo correcto».
La última entrada era apenas legible, escrita con una letra casi ilegible. 14 de junio. Nos van a matar. Lo sé, puedo verlo en sus ojos, pero antes de que lo hagan, quiero dejar esto escrito. Lo que vimos en esa fisura no es de este mundo, o al menos no de este tiempo. La estructura tiene inscripciones, símbolos que ninguno de nosotros reconoce, y cuando nos acercamos, todos sentimos lo mismo: vértigo, náuseas, la sensación de que el tiempo se mueve diferente ahí abajo. No sé qué es, no sé quién lo puso ahí, pero sé que alguien ha estado protegiéndolo durante mucho tiempo, y nosotros cometimos el error de encontrarlo. Que Dios nos perdone. Y que alguien algún día cuente la verdad. El silencio en el cañón era absoluto. Luis había dejado de filmar y miraba el cuaderno con los ojos muy abiertos. Héctor tenía la mandíbula apretada, conteniendo la emoción. Marcos cerró el cuaderno y lo guardó cuidadosamente en su mochila. Esto era evidencia de que Fernando, Adriana y Javier habían sido asesinados. Evidencia de que había algo enterrado en ese desierto que alguien consideraba tan importante como para matar por ello. Pero antes de que pudieran procesar completamente lo que habían encontrado, escucharon un sonido. Motores. Vehículos aproximándose por el camino de terracería. Marcos miró hacia arriba, hacia el borde del cañón. Vio el destello del sol reflejándose en metal. Eran al menos 3 camionetas y se estaban acercando rápido. «Tenemos que irnos», dijo Héctor. «Ahora». Comenzaron a trepar por el cañón lo más rápido que podían, pero el ascenso era mucho más difícil que el descenso. Las rocas estaban sueltas, el calor comenzaba a ser insoportable. Cuando estaban a mitad de camino, escucharon voces arriba, órdenes en español, el sonido de botas militares sobre roca. Marcos miró a Héctor y supo que no llegarían a tiempo. Luis, que iba adelante, se detuvo y se dio vuelta. Sacó la tarjeta de memoria de su cámara y se la lanzó a Marcos. «Llévala», le dijo. «No importa lo que pase, asegúrate de que esto salga a la luz». Pero Marcos no tuvo oportunidad de responder. Una voz amplificada resonó desde arriba. «Deténganse donde están. Están en una zona militar restringida. Desciendan lentamente con las manos en alto». Marcos miró el cuaderno en su mochila, la tarjeta de memoria en su mano. Luego miró a Héctor y a Luis. Los 3 sabían que si obedecían, todo terminaría ahí. El cuaderno sería confiscado, el video borrado, y ellos probablemente terminarían como Fernando, Adriana y Javier, enterrados en algún lugar remoto donde nadie los encontraría jamás. Fue entonces cuando Marcos tomó la decisión más importante de su vida. Sacó su teléfono celular, que milagrosamente aún tenía señal débil, y en menos de 30 segundos subió el video del dron y fotografías del cuaderno a una cuenta de almacenamiento en la nube que había creado días antes. Luego envió el enlace a 5 direcciones de correo diferentes: periodistas, activistas de derechos humanos, organizaciones internacionales. Justo cuando terminó de enviar el último correo, escuchó el clic de armas siendo amartilladas arriba. Lo que sucedió después es difícil de reconstruir con precisión. Según el informe oficial, Marcos Villalobos, Héctor Navarro y Luis Paredes fueron detenidos por entrar ilegalmente a una zona militar clasificada. Fueron interrogados durante 6 horas en una instalación no identificada y luego liberados con una advertencia formal. Se les confiscó todo su equipo: cámaras, teléfonos, notas. Se les hizo firmar un acuerdo de confidencialidad que prohibía hablar sobre lo que habían visto bajo amenaza de cargos penales. Y se les advirtió que cualquier intento de publicar información sobre el incidente resultaría en consecuencias graves. Pero para entonces ya era tarde. El video que Marcos había subido a la nube comenzó a circular en Internet esa misma tarde. En menos de 6 horas,
había sido descargado más de 50.000 veces y resubido a docenas de plataformas diferentes. El gobierno mexicano emitió un comunicado oficial negando la existencia de cualquier hallazgo significativo en la zona y calificando el video como un montaje. Pero las fotografías del cuaderno de Fernando Salazar ya estaban en manos de periodistas de 3 países diferentes. La historia se volvió imposible de contener. Claudia Salazar vio el video en las noticias esa noche. Lloró durante horas. Después de 36 años, finalmente sabía qué le había pasado a su esposo. No había sido un accidente, había sido un asesinato, y aunque eso no le devolvía a Fernando, al menos le daba algo que había anhelado durante más de 3 décadas: la verdad. Las familias de Adriana Ruiz y Javier Montemayor tuvieron reacciones similares. Dolor mezclado con alivio, horror mezclado con cierre. Pero la historia no terminó ahí. En las semanas siguientes, el gobierno mexicano envió equipos forenses al cañón El Silbido. Recuperaron los restos de Fernando, Adriana y Javier. Les dieron sepultura apropiada. Cerraron el caso oficialmente como homicidio, pero nunca investigaron quién los había matado. Nunca explicaron qué había en esa formación geológica que Fernando mencionaba en su diario. Y cuando periodistas intentaron acceder a la zona para investigar más, encontraron que había sido declarada zona militar permanentemente restringida. Nadie podía entrar. Nadie podía verificar qué había ahí abajo. Marcos Villalobos perdió su trabajo con Halcón Norte 2 semanas después del incidente. Oficialmente fue despedido por violación de protocolos de seguridad. Extraoficialmente fue puesto en una lista negra que le impide trabajar en cualquier empresa de seguridad en México. Héctor Navarro publicó un artículo extenso sobre el caso, pero ningún medio importante lo quiso difundir. Solo circuló en blogs independientes y redes sociales. Luis Paredes dejó el periodismo y se mudó a Estados Unidos. Los 3 siguen vivos, pero saben que están siendo vigilados. Saben que cruzaron una línea que no debían cruzar, y sin embargo, la pregunta sigue sin respuesta. ¿Qué hay enterrado en el desierto de Sonora que justifica matar a personas y mantenerlo en secreto durante décadas? ¿Es realmente una estructura no humana, como sugería el diario de Fernando? ¿O es algo más mundano pero igualmente oscuro, como un vertedero de desechos radiactivos o un proyecto militar clasificado? Nadie lo sabe. O más precisamente, alguien lo sabe, pero no lo van a decir. El video del dron sigue circulando en Internet, ha sido visto millones de veces, ha generado teorías, documentales, artículos, pero la verdad oficial sigue siendo que no hay nada extraordinario en esa zona. Solo rocas y arena. Y 3 geólogos que tuvieron la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Si tú crees esa versión, entonces no hay nada más que decir. Pero sí, como Marcos, Héctor y millones de personas que han visto el video, crees que hay algo más, entonces la pregunta sigue abierta. ¿Qué están ocultando? ¿Y cuántas personas más han muerto por acercarse demasiado a la verdad? Suscríbete a Ecos del Silencio, comparte esta historia, porque mientras más personas conozcan estos casos, más difícil será mantenerlos en el olvido. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Solo necesita suficientes voces que se atrevan a contarla. ¿Tú crees que Fernando encontró algo de otro mundo? ¿O crees que fue víctima de intereses humanos más oscuros? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y recuerda, en el desierto de Sonora hay secretos que alguien preferiría mantener enterrados para siempre. Pero cada vez que compartes esta historia, esos secretos se vuelven un poco más difíciles de ocultar.